bendiga. Buenos días. Espero que todos estén bien. Gracias por estar conectados a estas redes sociales con nosotros, por estar en vivo. Somos el Centro Cristiano Refugio de Vida, una comunidad que ama, sirve y busca a Dios. En este tiempo es importante que usted esté conectado en una comunidad como esta, como cualquier otra que está buscando de Dios. Quiero pedirles, por favor, que siempre recuerden chequearnos a través de las redes, pongan like para que nosotros sepamos que nos está escuchando. Cualquier comentario de parte de ustedes es bienvenido y le doy gracias a Dios por su vida. Antes de comenzar, quiero tener una palabra de oración con cada uno de ustedes y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos pueda guiar en esta mañana y que Él pueda hacer revelación, que Él pueda hacer vida, que Él pueda hacer palabras transformadoras en esta mañana. Señor, te doy gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, lo creemos por fe, Señor. Sabemos que tú habitas en nuestros corazones y en nuestra vida y te pedimos que usted sea revelación para nosotros, Señor. Que en esta mañana tú puedas hablarnos en tu palabra, puedas revelarnos a Jesús y puedas hacernos entender las verdades profundas y los principios del reino en este día. Te doy gracias por todos los que nos escuchan, por sus familias, por todos aquellos que han de conectarse posteriormente. Les bendigo, Señor, en tu nombre. Y te doy gracias. Guíanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema y yo creo que va a ser muy emocionante para usted y para mí. Y el título que le di fue "Y Dios los encerró". Estamos en un tiempo donde estamos encerrados, donde estamos sometidos a un régimen donde no podemos salir de casa. Y esto no es a nivel nacional, no es a nivel local, es a nivel mundial. Aunque cada país tiene sus propias regulaciones, pero finalmente todos estamos encerrados en nuestras casas. Yo quiero llevarles por una aventura, como siempre yo lo digo en la palabra, y llevarles a las veces que Dios encerró o a una persona o a un pueblo y qué fue lo que sucedió para ver qué podemos aprender de estos encierros santos y entender si esto lo está permitiendo Dios en nuestra vida o no. Quiero comenzar indudablemente por el pueblo de Israel. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 13 y dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, escuche esto, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y dice posteriormente en el versículo 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a una tierra habitada, que era la tierra prometida. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Lo primero que quiero destacar acá es que en este encierro Dios los encierra. Nosotros pensábamos que era una equivocación del pueblo, que el pueblo se había ido por un lugar donde no se tenía que ir, porque había un camino largo y un camino que rodeaba, que hacía un circuito a donde tenía que llegar. Pero dice la palabra que es Dios el que lo introduce, porque Dios nos introduce en los procesos. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto. Y fíjense, y aquí viene la razón, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Y escucha estas palabras, porque estas palabras son para cada uno de nosotros. ¿Para qué Dios nos tiene en esta cuarentena, en este encierro? Dice la palabra
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar mis mandamientos. Y dice el número de vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. De tal manera que este proceso era para dos cosas: para revelar lo que había en el corazón del hombre y también para depurar. Había una depuración en el caso del pueblo de Israel, había una depuración de ese pueblo que era incrédulo. Igual para nosotros Dios va a depurar todo lo que es negativo en nuestra vida, todo aquello que pelea en contra de nuestra fe. Él lo tiene que depurar y para depurarlo a veces tiene que permitirnos entrar en procesos. Pero vamos a ver también el ejemplo de Jesús. Jesús también tuvo una encerrona, como yo le digo. En Lucas capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Acuérdense que Jesús acaba de ser bautizado en agua por Juan el Bautista. Y dice la palabra, y fue llevado por el Espíritu. Nuevamente es Dios el que lo conduce, es el Espíritu el que lo conduce. No es solamente algo humano, algo que determinó un gobierno, algo que determinó un grupo de personas. No importa. No sabemos realmente cuál fue el origen de esta pandemia. Todavía está peleándose si fue creada por el hombre o no creada, pero eso ahorita no nos importa. Lo que nos importa es que Dios está usando el proceso. Es que fue Dios el que nos metió dentro de este proceso. No porque quiere mal para nosotros, todo lo contrario, porque Él es bueno, porque Él va a depurarnos, va a transformarnos, va a quitar de nosotros la escoria para volvernos puros, para traernos a la santidad. Y dice la palabra en Lucas, lo metió en el desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense una cosa, aunque él estaba en santidad, fue llevado por el Espíritu, estaba en un tiempo de Dios, estaba buscando la comunión con Dios. Eso no impidió que el diablo lo tentara. Y el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Dice que fue llevado, estaba lleno del Espíritu, pero volvió en el poder del Espíritu. Esto nos dice que el que entra en un encierro nunca sale igual de ese encierro. Sale diferente, sale transformado. Vamos a usar una palabra que no me gusta porque no es bíblica, pero que se usa mucho en estos tiempos. Sale repotenciado, sale en un nuevo poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que anhelar, porque todo lo que está sucediendo en este tiempo a nuestro alrededor tiene que tener un objetivo. Dios tiene que tener un propósito y nosotros debemos descubrir ese propósito. También en el caso de Moisés, Éxodo 34 nos dice de esta manera: y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que tú quebraste. Prepárate pues para mañana. Y Dios le dice, prepárate. Y sube de mañana al monte de Sión y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y el versículo 28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió las tablas, las palabras del pacto y los mandamientos. Entonces, Moisés también, Dios lo lleva a un proceso de santidad, de santificación. Si usted sigue leyendo, puede observar que cuando Moisés baja de ese tiempo de comunión, de ese tiempo de oración, la segunda vez, dice la palabra que aunque él no lo sabía, él no lo podía ver en él mismo, su rostro resplandecía. Dice que la gente tenía temor de verlo, tenía temor de ver el rostro porque era un rostro de santidad. Se estaban encontrando con la misma santidad de Dios reflejada en Moisés. Él había sido cambiado, su hombre interior había sido transformado y eso se reflejaba en la cara de Moisés. Quiero que veamos un ejemplo más. Vamos a buscar Jueces capítulo 3 versículo 7. Dice,
Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Hicieron lo malo, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán y rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Este fue Otoniel, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió en batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán de Siria y prevaleció la mano contra Cusán. Pero fíjense lo que dice el versículo 11, que es lo que donde quiere ver. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Fíjense una cosa, ¿cuál es el proceso? Tenía que descansar la tierra había sido contaminada. Entonces Dios la limpia y entra en un proceso la tierra de renovación. No es lo que estamos viendo. Parece que la tierra empezará a renovarse. Vemos cosas extraordinarias. Vemos animales que se están moviendo en lugares donde no se movían. Lugares, peces, mamíferos acuáticos que se están moviendo en zonas donde estaban prohibidas para ellos porque el hombre estaba ahí. Y de repente ahora tienen libertad, de repente ahora sienten que la tierra les pertenece porque la tierra es de ellos. Entonces, intencionalmente estoy dejando por un momento, por un lado, a Noé, que es el ejemplo que vamos a estudiar. Porque estudiando todo el ejemplo de Noé, nos vamos a dar cuenta de este proceso. Y quiero solamente puntualizar algunas cosas, ¿no? Todas las veces fue Dios el que encerró a las personas en el proceso. No fueron las personas mismas las que lo hicieron, sino que fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que lo determinó. Entonces yo quiero que lo primero que usted entienda es que Dios determinó este tiempo para cada uno de nosotros. No estoy ni siquiera diciendo que Dios envió el virus. Dios está usando las circunstancias para que nosotros seamos transformados. Segundo, siempre el objetivo de Dios era depurar, era transformar. Cuando Dios metía a un pueblo, a una persona, en un proceso donde los encerraba, inclusive recuerde, porque no fueron 40 días, recuerde el proceso de Job. Dios encerró a Job en una cantidad de circunstancias. ¿Quién fue el que le quitó todo a Job? El diablo. Pero ¿quién fue el que lo permitió? ¿Quién fue el que metió a Job en el proceso? Fue Dios. ¿Y cuál era la intención? Era sacar lo mejor de Job. Era sacar lo mejor de Moisés. Sacar lo que la humanidad de Jesús necesitaba destacar. Era sacar lo mejor del pueblo de Israel. Ese era el objetivo. Y lo otro que quiero puntualizar es que en cada caso, escuche bien esto, en cada caso, sabiéndolo o no, las personas que estaban allí nunca salían igual, pero el peso de la historia estaba sobre sus hombros. El peso de la historia del mundo estaba en cómo iba a reaccionar Israel. El peso de la historia de Israel estaba en cómo iba a reaccionar Moisés. El peso de la historia de la humanidad estaba en cómo iba a reaccionar Noé. No lo sabían. Dios los había encerrado y creen que era un proceso personal, pero va más allá de un proceso personal. En esta cuarentena, en este encierro donde Dios nos ha metido, escuche bien, hay varios grupos. Hay un grupo que no cree en Dios. Hay un grupo que dice creer en Dios a su manera, y como digo yo, este es el tiempo donde todo el mundo cree en Dios, donde todo el mundo invoca el Salmo 91, donde todo el mundo cree que puede invocar cosas para ser protegido de esta pandemia. Después hay un pueblo que entiende y hay un pueblo que todavía no entiende. Esa remanente, sobre ese pueblo pequeño, sobre esa manada pequeña, descansa el propósito de Dios para toda la tierra. Entonces, wow, qué tremenda responsabilidad sobre la iglesia verdadera de Dios. Está sobre nuestros hombros no solamente interceder, no solamente orar, porque lo estamos haciendo,
y de alguna manera todo el mundo está orando, pero está en tus hombros y está en mis hombros el qué va a pasar después de esto, qué va a suceder, porque al salir un pueblo transformado, algo va a ejercer ese pueblo sobre todo el resto de la humanidad. Amén. Entonces, dice Hebreos 11:7, escucha esto, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Fíjense, sobre Noé estaba la condenación o la salvación del mundo. Condenó al mundo, lo condenó por su fe, pero también lo salvó porque después sus hijos fueron los que repoblaron el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros somos el pueblo de la fe. Somos el pueblo sobre los cuales Dios decidió depositar esta responsabilidad. Vamos a entrar ahora en nuestro estudio en lo que fue el ejemplo de Noé. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? Y también aquí yo necesito puntualizar un poco, sabe que me gusta meterlos en el contexto, meterlos en el hecho histórico, meterlos en cuál era el tiempo que Noé estaba viviendo. Primero, quiero que usted vea cómo describe la palabra los tiempos de Noé. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero además agrega, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y fíjense la palabra que usa. Todo, primero dice, todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente. Todo el designio de continuo y solamente. En algunas versiones, quiero leerles aquí por un momento, dice, siempre maquinaban para hacer lo malo. No solamente es que eran malos, es que siempre maquinaban para hacer lo malo. Dice otra versión, todos los designios que forjaba su corazón, su esencia, tendían constantemente al mal. Entonces él estaba viviendo en un tiempo donde había una degradación del ser humano. Todo el tiempo, dice la palabra que decía Jesús, ¿quién es bueno sino uno solo? El único bueno es el Padre. Siempre ha habido gente mala. Pero dependiendo del tiempo, Noé vivió en una época donde la maldad se había multiplicado. De tal manera que inclusive dice la palabra que así serán los últimos tiempos. Los últimos tiempos serán como los días de Noé. La gente entonces, si era como en los días de Noé, no solamente eran malos, no solamente pecaban, sino que sus designios eran hacia la maldad. Los pensamientos constantes eran para hacer lo malo. Dice Romanos inclusive. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está hablando de los últimos tiempos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y hasta el Romano 1:32 describe cómo es el carácter de las personas, de la gente, de la humanidad que va a vivir en los últimos tiempos. Y lo podemos comparar con los tiempos en que vivió Noé. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y Dios caminó con Noé. En medio de esta perversidad había un hombre, había una familia que se destacaba de entre todos ellos. Y se destacaba no solamente por su búsqueda de Dios, sino por haber buscado a Dios en medio de esta tierra contaminada, en medio de esta tierra de maldad. El mismo llamado es para ti, oh pueblo de Dios. En medio de esta tierra Dios te está llamando es a la santidad, a destacarte, a ser diferente. Inclusive, fíjense una cosa, la generación de Moisés, en la generación estaba Matusalén, estaba la mezcla que era su papá. El bisabuelo, Matusalén era el abuelo de Noé, el papá de Lamec. Y el bisabuelo, es decir, el papá de Matusalén era
ni más ni menos que Enoc, donde dice la palabra que no fue un hombre que agradó tanto a Dios y que caminó con Dios que Dios se lo llevó. Fue uno de los pocos hombres en la Biblia que no vio la muerte, que él se fue con Dios al cielo. Lo segundo, no solamente era que Noé se destacaba en medio de esta generación, sino piensa en algo, no había Biblia. Noé no tenía referencias, tenía una que otra referencia, probablemente por la historia que había sido contada de generación en generación. Conocía el ejemplo de Abel, conocía lo que Abel había hecho y cómo la ofrenda de Abel le había agradado a Dios. Probablemente la famosa profecía dada de cuando Eva peca y dice la palabra de Dios, que Dios mismo da la profecía y dice que la serpiente va a ser aplastada y que va a ser derrotada al final de los tiempos. También conocía eso. Conocía probablemente el ejemplo de su bisabuelo, que caminó con Dios, que amó a Dios. Y aunque Matusalén fue el hombre que más años vivió, pero solamente habla de Enoc y dice que él amó a Dios de tal manera y Dios se agradó tanto de Enoc que se lo llevó al cielo. Perdón. Esas eran las tradiciones que contaba Noé. Noé no contaba con una Biblia. Ahora, Dios le habla a Noé y le dice, va a venir un diluvio, yo he decidido destruir esta tierra, yo he decidido terminar con esto, etc. ¿Cómo podía ese hombre imaginar, si dice la palabra que no estaba ni lloviendo, cómo podía imaginarse un diluvio? Algo que hiciera que toda la tierra fuera llena de agua. No era fácil imaginarlo porque nunca había sucedido. Entonces Dios le habla de algo, lo lleva a visualizar algo, pero que él no entendía. Pero ¿qué hacer? Por fe él le cree. Por fe él le cree. Quiero leerles un detalle más acerca de la generación de Noé, de la gente que estaba alrededor de Noé. Fíjense lo que dice Judas, la carta de Judas, versículos 6 y 7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De tal manera que fíjense que dice la palabra en el relato de Noé, que los ángeles cayeron y que se unieron a las hijas, y esto es un tema que tenemos que estudiar posteriormente, se unieron a las hijas de los hombres, e hicieron unos pactos tan diabólicos que habían hecho que el hombre realmente cayera en una posición moral y espiritual terrible, terrible. Pero Noé destacaba. Y fíjense lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11, hablando de Noé. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí viene el llamado de Dios, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas. ¿Qué esperaba Noé? Según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y el versículo 2 decía, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores según sus propias concupiscencias. ¿Dónde están las promesas de su advenimiento? Y no era lo mismo que le decían a Noé. Noé, tú estás loco. Estás preparando un arca en un tiempo donde no llueve. ¿Y un arca para qué? Aunque llueva, ¿para qué tú necesitas un barco de esas dimensiones? ¿Para qué tú estás perdiendo el tiempo? ¿Para qué estás enfrascado
creía en las promesas. Él sabía que Dios no iba a retardarlas. Él conocía, dice la palabra en 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Gloria a nuestro Señor. Noé trabajó por años. Los datos que tenemos precisos es que Noé, cuando tenía 500 años, escuche bien, engendró a sus hijos. Y dice la palabra que a los 600 años fue que comenzó el diluvio, cuando Noé tenía 600. Entonces, entre que él engendra y que viene el diluvio pasaron 100 años. De esos 100 años, quizás unos 50 años, que Noé estuvo fabricando el arca. El proyecto que Dios le había dado a Noé era sumamente ambicioso. Hay una película por ahí que se llama Todopoderoso y que también Dios le mandó a un hombre a construir un arca, pero muy fácil. Le llegaba la madera, todo le llegaba para que él construyera. No, Noé tenía que ir a buscar la madera, tenía que ir a cortar la madera, tenía que ir a alisar la madera para poder construir el arca, para poder calafatearla, tenía que hacer el asfalto, para poder hacer todo. Entonces, ese proyecto le tomó a toda la familia, le tomó a la esposa, a los hijos, y los metió. Ese fue el proyecto de vida. Y probablemente los hijos pensaban, pero bueno, ¿y ahora dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué futuro tenemos nosotros construyendo un barco? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el futuro que finalmente no se espera? Otro punto importante. El arca de Noé fue construida sin timón. No tenía direccionalidad. Es decir, no tenía quilla. La quilla es lo que da la dirección al arca. Noé iba a estar al mando, pero él no tenía cómo dirigir el arca. Lo mismo nos sucede a nosotros. Una de las cosas que Dios ha quebrado es el que nosotros tengamos que depender de él. No está en nuestras manos la solución. No podemos correr, no podemos hacer nada. Escuche, la solución está en manos de Dios. Los tiempos están en manos de Dios. ¿Cuánto va a durar, Señor? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Yo sé la respuesta. Dios sabe cuánto tiempo va a tomar. Yo no lo sé, ni me interesa cuánto tiempo va a tomar, porque el tiempo lo conoce Dios y Dios está haciendo que los procesos se aceleren. Dios no puede acelerar, dice la palabra, para Dios. 1000 años es un día y un día son 1000 años. Entonces Dios no está apurado. Dios tiene un tiempo y Dios conoce ese tiempo y lo sabe. Pero hay una cosa interesante que también tenemos que entenderlo. Las personas finalmente en el tiempo de Noé no lograron reaccionar. Vieron a este hombre que aunque pudieran decir que estaba loco, pero el hombre estaba haciendo algo. No lograron reaccionar. Nunca reaccionaron, dice la palabra. Primero, no se apartaron de la maldad. Y segundo, aún cuando vieron a los animales, cuando vieron que se estaba preparando, que todo iba en serio, no hicieron nada para arrepentirse, ni siquiera nada para correr y tratar de entrar en el arca para salvarse. Pero dice Apocalipsis, capítulo 16, escucha esto, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y vuelve a decir la palabra, pero no se arrepintieron de sus obras. Y dice Mateo, más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Una de las cosas que tenemos que entender es que el mundo no solamente no se está arrepintiendo, es que no se va a arrepentir. Más bien todo lo que está sucediendo, el mundo como sistema,
está planificando entrar en un nuevo orden mundial, que es otro tema, pero un nuevo orden mundial. El mundo definitivamente, cuando salgamos de este encierro, el mundo va a ser otro. Vamos a encontrar otro mundo totalmente diferente. Y dice la palabra que en aquel tiempo la gente se casaba y se daba en casamiento, pero nunca se arrepintieron. Inclusive dice en Lucas capítulo 18, versículo 8, os digo que pronto se les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Algunas versiones dice, hallará Cristo o el Hijo del Hombre, alguien cuando Él regrese que todavía confíe en Él. Entonces, seguimos hablando de un remanente y usted carga sobre sus hombros esta tremenda responsabilidad de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Ahora, vamos a entrar en la comprensión de las etapas del encierro. Cuando estamos en un encierro pasamos por diferentes etapas. Indudablemente el encierro es todo un tema emocional. Nosotros estamos pasando por unas emociones que no habíamos afrontado antes, apenas las estamos comenzando a afrontar. ¿A quién Dios le revela sus planes? ¿A quién Dios le reveló que venía el diluvio? ¿A quién Dios se lo reveló? ¿A quién Dios le habló? Le habló a Noé, le habló a un pueblo. Ahora, ¿a quién Dios le va a revelar? No solamente lo que está pasando, sino la comprensión. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en otros momentos que hay cosas que Dios va a mantener veladas, que van a pertenecer a Él? Lo que es revelado, ese es nuestro tesoro. Y lo que guarda Dios es el tesoro de Dios. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que estamos en un proceso. Sabemos que Dios está haciendo una parte, pero que yo debo hacer otra parte. Sabemos que yo tengo que comenzar a ver todo esto que está sucediendo desde una perspectiva del reino de Dios, donde el mundo no lo está viendo. Y para comprender de una forma espiritual, de una forma consensuada, de una forma discernida espiritualmente, tenemos que ver con los ojos de Dios. Esa es la forma que nos va a dar el panorama de lo que va a suceder. Necesitamos prioritariamente comprender. Segundo, Noé obedeció. Y obedeció de tres maneras. Obedeció al detalle. Todo lo que Dios le dijo, Noé lo hizo exactamente como Dios le dijo. ¿Cuál es el rol de Dios en este tiempo? Obedecer al detalle. Lo que Dios nos dijo, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la santidad. Él no cambió nada. Y lo tercero, Él no agarró sus propios pensamientos y los aplicó. Él solamente aplicó los pensamientos de Dios. Nosotros aplicamos nuestros propios pensamientos cuando desconocemos. Aplicamos nuestros propios pensamientos cuando no comprendemos lo que está sucediendo. El pueblo mismo no está comprendiendo exactamente lo que está sucediendo. En estos últimos días, algunos me preguntaron, pastor, pero ¿cómo se ora? ¿Cómo podemos orar? Yo hasta tengo miedo cuando oro. Yo le dije, yo me acordé de una canción que usted la conoce, que se llama Te pido la paz, de Jaime Murriel. Y él dice en la oración, él habla en una oración, dice, Señor, déjame ver con tus ojos. Hazme ver con tus ojos. Esa tiene que ser parte de nuestra oración. Señor, abre mis ojos y hazme ver con tus ojos. Hazme entender con tu corazón. Hazme ver cómo el pueblo ve, cómo el corazón tuyo ve al pueblo. ¿Cómo está viendo toda esta situación? Permiso. Fíjense una cosa. Inclusive nosotros decimos, Señor, ¿cuándo va a volver la normalidad? Bueno, pero ¿cuál es la normalidad? ¿Cuál es la normalidad antes? Bueno, lo normal antes es que nosotros no podíamos ir a la iglesia. Lo normal antes es que no podíamos dedicarnos a la familia. Lo normal antes es que no teníamos tiempo para nada. No teníamos tiempo para orar, no teníamos tiempo para leer la Biblia, porque era tanta la actividad que teníamos en la vida que no teníamos tiempo para nada. Entonces, ¿qué queremos? Volver a esa normalidad, a la normalidad de antes, a ser los mismos de antes. Entonces, cuidemos cómo estamos orando. Entonces, hablando de las etapas de un encierro, la primera etapa se llama el sacudimiento inicial.
de repente nosotros fuimos metidos en algo que no esperábamos. No lo habíamos podido planificar, no lo habíamos podido prever. De repente llegó una pandemia prácticamente de un día para otro. De un día para otro nos dijeron, no hay más colegio, no se puede salir, tienes que permanecer en la casa, estás muy limitado en lo que puedes comprar. En el caso de Venezuela no hay gasolina, no te puedes mover, no puedes hacer nada y nos encontramos de repente encerrados. Piense en la parte emotiva de Moisés, de Noé, cuando Dios los encierra. Dice la palabra que después que entraron todos los animales, entró Noé, entró su familia, dice la palabra, y Dios cerró la puerta, trancó la puerta, es Dios el que la sella. Dice, inclusive el original dice, la cerró para protegerlos, la selló para resguardarlos de todo lo que venía. Entonces Dios nos encerró para protegernos, nos encerró, nos selló para protegernos a nosotros, su pueblo. Y esa primera etapa muchos no la entendieron. Inclusive muchos creían, bueno, por esto va a ser por un tiempo, y fue para muchos mortal, porque creían que no era verdad, que podían salir a la calle, que no era tan cierto que la contaminación era de la manera como todos decían, y muchos se contaminaron y terminaron muriendo, porque las defensas no estaban preparadas para este nuevo virus que había llegado a la tierra, no estaban preparados. Esa era la primera etapa, es una etapa difícil porque es una etapa que te sacude, que te hace entrar como en shock, que tú no entiendes qué es lo que está pasando. Ahora ya estamos en una segunda etapa, que es la etapa que yo llamo de adaptación a una nueva realidad. Ahora estamos encerrados. Bueno, ya estamos viviendo una realidad totalmente diferente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar los días? No es verdad que usted puede comentarlo, igual que yo lo comento a veces, que los días pasan y parece que no hiciéramos nada, todo se nos va, de repente todo se termina rápido, amanece, desayunamos, pasamos unas horas, almorzamos y de repente ya el día se nos terminó. Algunos lo aprovechamos de muchas maneras, o algunos aprovechamos unos días, otros días descansamos. Cuando yo llamo a pastores, me dice, pastor, ya no sé ni qué hacer. Ya caminé de atrás para adelante, leí 10 veces la Biblia, oré, pero ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y esa es la segunda etapa. Nos estamos adaptando a una realidad que nosotros no esperábamos. Imagínense lo que estaba pasando Noé. Eran solamente los hijos, era solamente él viendo una cantidad de animales sin saber qué iba a pasar, igual que nosotros. Ellos no saben lo que hoy escuchaban, era lluvia, 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 lluvia. Y ya escucharon un momento donde dice la palabra, el barco comenzó a flotar. Bueno, terrible. Se dio lo que Dios había dicho. Ya el mundo comenzó a inundarse de tal manera que ese barco extraordinariamente grande había comenzado a flotar con todo lo que había dentro. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Y eso es lo mismo que nos está sucediendo. De repente sentimos que el mundo está flotando y ahora ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuánto va a durar esto? Y eso es una etapa de mucha incertidumbre. No sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos el cuándo va a terminar. Y la incertidumbre trae problemas, porque si hay algo difícil de manejar para el ser humano es la inseguridad y la incertidumbre. Cuando yo conozco algo lo puedo atacar. Puedo atacarlo bien o puedo atacarlo mal, pero ya lo conozco. Pero cuando lo desconozco no lo puedo atacar. En este caso, todo está en manos del Dios Todopoderoso. Si nosotros entendemos que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, entonces entenderemos que todo está en sus manos. Ahora, fíjense otra cosa interesantísima. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo Noé? ¿Cuánto tiempo hemos estado nosotros? Un mes. Un mes y unos días. ¿Cuánto tiempo vamos a estar nosotros? 2 meses, 3 meses. No lo sabemos. Bien, no sabemos cuánto va a durar. Por cierto, cuarentena viene, esa palabra viene, fue puesta cuando vino una peste que se llamaba la peste negra. Entonces se mandó a que la gente se guardara durante 40 días, que era el periodo donde se pensaba, se incubaba esa enfermedad, y que en 40 días no estaba contaminada, no se iba a contaminar y podía salir de la peste, y se llamaba cuarentena. Nosotros no estamos todavía en cuarentena, hemos estado apenas un mes y algo. Todavía no hemos cumplido ni siquiera probablemente los 40 días de encierro. ¿Okay?
Pero ¿cuánto tiempo estuvo Noé? Bueno, fíjense todo el proceso de Noé. Noé pasa aproximadamente unos 50 años preparando el arca. De repente Dios le dice, en 7 días, escuche bien, en 7 días voy a comenzar el diluvio. Noé empieza el proceso de meter a los animales, de guardarse, se cierra el arca y comienza el diluvio. Y dice la palabra que durante 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Y eso es lo que se nos ha dicho, 40 días y 40 noches fue el tiempo que llovió, que estuvo Noé dentro del arca. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar un poco la palabra y escudriñar qué fue lo que pasó, dice, y las aguas del Génesis 7:19 subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, una depuración. Esa generación no se podía salvar, tenía que ser depurada. El único que tenía que ser transformado era Noé. Así como aves, como ganado y bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, y fíjense ahora da otra fecha, 150 días. Entonces, a los 40 del diluvio, usted le debe sumar 150 días. Y dice la palabra en Génesis 8:1, y esto es muy interesante. Escucha esto. De repente viene esta frase o esta oración, dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Y qué pasó? Que Dios se había olvidado de Noé. Pero es que esto aparece muchas veces en la palabra. Quiero llevarles algunos versículos. Fíjense, voy a leerles algunos versículos acá. Perdón. Génesis 19:29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Fíjense la expresión. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción. En Génesis 30:22 dice, y Dios se acordó de Raquel, la oyó Dios y le concedió hijos. Es que antes no la escuchaba, es que no estuvo atento, es que mientras estaba el diluvio Dios salió a tomar algo, a estar en otros problemas, a tratar otros asuntos del universo, y de repente volvió y dijo, ay, se me había olvidado Noé, ahora sí me acordé de él. Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Esto fue más terrible. Ellos tenían 400 años gimiendo, clamando su libertad. Pero había un proceso. Dios tenía que dejar que ellos pasaran el proceso. Y de repente Dios les dice, dice la palabra, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Éxodo 2:25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y en 1 Samuel dice, levantándose de la mañana, adoraron delante de Jehová en Elcana, y se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces, ¿qué significa esto de se acordó? Tenemos que orar, Señor, acuérdate de nosotros. ¿Es el que se tiene que acordar? No. Eso significa, Señor, míranos lo que está sucediendo. Acuérdate de tu misericordia por todo lo que estamos pasando. Y acuérdate de no dejarnos acá, de que nosotros podemos pasar este proceso. Oh Señor, necesitamos que tú te acuerdes de tu pueblo, que no nos abandones, que no abandones este proceso en el cual nos estás haciendo pasar. Y eso es lo que dice la palabra. Y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. E hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pero tardaron 150 días. Y se cerraron las fuentes del abismo, etc. Y reposó el arca en el mes séptimo. Ya habían pasado unos 5 meses. A los 17 días del mes. Y las aguas fueron descendiendo. Solamente se posó. Y dice la palabra que después de 40 días que el arca se había posado, 40 más 150 más 40, 7 meses. ¿verdad? Es cuando Noé por primera vez abre la ventana del arca para ver qué pasó. Qué sucedió, qué hay afuera,
Estamos hablando de todo un proceso. Y dice la palabra que al año, no se lo voy a leer, pero búsquelo, lea todo Génesis 8. Dice la palabra que pasando un año, dice después que pasó un año, en el mes primero de ese año, Dios hace que Moisés quite la tapa del arca y ordena que salga. Es decir, Noé estuvo junto con su familia un año en el arca, un año. Y ahora viene la tercera y la última etapa, y yo la llamo se terminó, se acabó. Se acabó el encierro, se terminó. Pero se terminó. Se terminó realmente. Se dice que este encierro que nosotros tenemos, el terminar esta pandemia, el terminar la cuarentena va a ser gradual. Para muchos el encierro va a tener que permanecer, para muchos países va a tener que seguir permaneciendo un tiempo. Inclusive se piensa que esto es un entrenamiento porque probablemente la pandemia después de algunos meses se vuelva a reactivar y tengamos otra vez que volver a encerrarnos. Es decir, nos vamos a encontrar al salir con un mundo que no conocemos. Cuando los hijos y la familia de Noé salen, ¿con qué se encuentran? No era el mundo que ellos habían dejado. Primero, no había gente, entonces no sabían a qué se iban a enfrentar. No había amigos, no había familia, no había nada. No había nada, todo había sido totalmente destruido. Además, el mundo había sido un mundo renovado, había sido un mundo... Eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar. Vamos a salir a un mundo limpio. ¿Qué mundo nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el mundo que esperamos encontrarnos? Y lo otro es que hay dos grupos, unos que van a salir desbocados y otros que van a planificar la salida. Cuando uno tiene que salir de una cuarentena, de un encierro, uno no puede salir desbocado y hacer cualquier cosa. Uno tiene que pensar cómo salir. Noé pensó cómo salir, porque él no sabía qué se iba a encontrar. Él sabía que había encallado, pero él no sabía. Ya sabía que había parte de la tierra que había sido, que ya había plantas, porque la paloma había regresado con una rama de olivo. Eso significaba en un momento, después inclusive la paloma no regresó porque encontró dónde anidar. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Yo voy a desbocarme. Algunos dicen, no, lo primero que voy a hacer cuando yo salga de esto es que me voy a ir a un bar, voy a ir a bailar, voy a hacer una fiesta. No, lo primero que voy a hacer es tomarme un helado. No, lo primero que hacer es voy a viajar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Dice la palabra que lo primero que él hace cuando todos los animales salen, él agarra y levanta un altar y agradece a Dios. Entonces, lo primero que vamos a tener que planificar cuando todo esto acabe es tener acción de gracias, un culto para alabar a Dios que nos ha sostenido, porque Él nos va a sostener. Eso es la enseñanza, Él nos va a sostener. Y al salir de esto, nosotros vamos a salir transformados y a salir con un peso sobre nosotros de qué tenemos que hacer, de qué se nos fue entregado en esto, en este proceso, para que este mundo sea transformado. ¿Qué se nos ha sido entregado? ¿Qué se nos ha sido dado? ¿Qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Y ese es el llamado para ti, pueblo de Dios. Ese es el llamado para mí, mi hermano. ¿Qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Primero, entender el proceso de esto. Esto va a terminar, todavía no estamos en el término, pero planifique qué vamos a hacer cuando esto termine. Inclusive, ¿va a tener trabajo o no va a tener trabajo? Por ahora todos nos estamos ayudando y después y las comidas, va a haber comida, va a haber sustento, especialmente en nuestro país, va a llegar la comida con todo el problema de la gasolina, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener que enfrentar todavía? No lo sabemos. Entonces, no podemos desbocarnos. Lo que tenemos que hacer es buscar cada día más de Dios. Amado, el llamado. Este es el llamado. Y Dios nos encerró. Realmente Dios nos encerró. Pero así como Dios nos encerró, Dios va a abrir las puertas. Así como Dios nos encerró, Dios va a dar la orden, esto se terminó. Yo lo voy a detener cuando lo voy a detener. Pero recuerde algo, el arca no tenía direccionalidad. El arca no sabía hacia dónde iba. Nosotros no sabemos cuál es la dirección que está llevando Dios.
Él nos va a revelar algunas cosas, pero otras sí en el corazón de Él. Lo que debe entender es que la dirección y el mando lo tiene nuestro Señor, y Él es todopoderoso y Él sabe lo que Él tiene que hacer. Vamos a comenzar la próxima semana a hablar de estos últimos tiempos. Y yo quiero hablarles de algo que dice, estamos en los últimos tiempos, pero todavía no es el fin. Todavía no vamos a terminar. Entonces, desde la semana que viene vamos a entrar en una serie, el miércoles a las 8 de la noche, vamos a entrar en una serie que nos va a tomar probablemente varias semanas y varios días, y vamos a hablar de esto, vamos a poner en contexto todo esto que está pasando. Le doy gracias a Dios por haber estado en este lugar. Le doy gracias a Dios por haber estado junto conmigo en esto. Le doy gracias a Dios infinitas por su oración, por su apoyo. Dios le bendiga de todo corazón. Le despido bendiciendo su vida, pidiéndole a Dios Todopoderoso que le siga sustentando en este tiempo de dificultad. Que nada falte en tu casa, que no falte lo material, pero que tampoco falte lo emocional, que todo proceso de familia se cumpla, que todo proceso espiritual se cumpla, que su hombre interior sea fortalecido desde adentro y que cuando salgamos de esto salgamos con un rostro diferente, donde el mundo diga qué tiene esta gente, de dónde salió. Yo también salí de ahí, pero yo no salí transformado. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga un excelente domingo en familia. Les amo de todo corazón. Dios le bendiga. Gloria.